Muy buenos días a todos. Puntuales, puntualísimos, estamos aquí un día más. Bueno, en primer lugar, decir que Esther Enales hoy no ha podido acudir aquí a estar contigo, Estíbaliz. Entonces, bueno, pues estaré yo contigo durante este ratito. Y nada, aquí estamos, 25 años fomentando la cultura preventiva en la empresa. Lo dicho, bienvenida, Estíbaliz. Hoy tenemos a Estíbaliz Añón con nosotros. Muchísimas gracias, Y Ainhoa. qué regalo estar contigo y aquí, la verdad, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos a... Lo primero de todo, muchísimas gracias a todo el mundo que está ahí viéndonos. La verdad es que nos han dicho el número de personas que había y joder, es fantástico, muchísimas gracias. Y por otro lado, para que sepáis, Ainhoa y yo, ha sido una casualidad, nos conocemos de hace 25 años cuando yo trabajaba en Vitoria, mi primer trabajo, entonces ha sido una alegría doble el que sea Doble. ella la que me entreviste porque, como ha dicho Ainhoa, inicialmente iba a estar Esther. Eso Pues es. muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias a ti, Estíbaliz, de corazón sabes que te aprecio un montón y lo dicho, para mí ha sido un regalo estar aquí hoy contigo. Si os parece, como tampoco tenemos mucho tiempo y bueno, igual hay gente que se está conectando ahora, vamos a nada, a esperar un poquito y sobre todo decir que bueno, que seguimos en este formato de webinares online, porque al final también consideramos que es práctico y así nos lo están diciendo todas las organizaciones, que bueno, que es un momento de desconexión también en el día a día, en un viernes de un técnico de prevención, no se tiene que desplazar de su puesto de trabajo, se conecta, nos ve y bueno, es de alguna manera también práctico, así que de momento seguiremos con este formato de webinares online y también, bueno, pues comenzaremos también en breve, yo creo, a hacer presenciales para podernos vernos, abrazarnos y esas cosas también que de vez en cuando vienen también. Entonces, dicho esto, voy a comenzar con una cosita, a ver si os suena de algo o te suena de algo, Estíbaliz. ¿Cambiamos la cultura preventiva? La prevención es sentido común. Lo más importante son las personas. Ferviente defensora de la implantación de los sistemas de gestión bien implantados, del trabajo en equipo y de la sostenibilidad. Menos corbata y más azul. ¿De qué te suena esto, Estíbaliz? Oh, pues es mi descripción de LinkedIn. Y es mi descripción, me define 100%. Cambiamos la cultura preventiva, venga, vamos a ello, vamos a intentarlo. La prevención es sentido común y muchas veces nos complicamos la vida haciendo procedimientos complejos que no nos sirven de nada. Todo es sentido común. Lo más importante, las personas, pero lo más importante no solo en prevención. En cualquier organización lo que te da valor son las personas. Eso, entonces nos tenemos que centrar en ellas. Ferviente defensora de los sistemas de gestión bien implantados, precisamente por lo mismo, para no complicarlos, que sea algo sencillo, pero que defina cómo tenemos que hacer las cosas y el menos corbata y más azul. No se Me puede hacer encanta. prevención. Eh, no se puede hacer prevención si no bajas al tajo, si no preguntas, si no ejerces escucha activa. Te vas a perder muchísimo información y conocimiento de las personas que están desempeñando el trabajo, que realmente lo que es te va a ayudar. Yo me muevo mucho, decidme si es demasiado, te va a ayudar a definir y a diseñar esas posibles herramientas de mejora en base a sus conocimientos y a su experiencia, que es realmente lo que necesitamos. Entonces, sí es mi definición de LinkedIn, sí, donde escribo todas las semanas. Vengo a hablar de mi libro. Muy bien. Y Estíbaliz, lo que decíamos antes, ¿no? Llevas 25 años dedicándote al mundo de la prevención. Entonces, bueno, también por ir introduciéndonos, ¿nos podías hacer un pequeño resumen de cuál ha sido tu trayectoria durante estos 25 años? Vale, yo en el año 2000, además es que lo tengo aquí, el 2 de enero del 2000, entro en una empresa en Vitoria de transformación de plásticos, más por actitud que por conocimiento. No tenía ni idea de prevención, pero había estado haciendo las prácticas y les había gustado para llevar eso de la prevención. Fue tal cual, eso de la Eso. seguridad además fue. Allí estuve 7 años
Bueno, y ya en aquellos entonces que estábamos en los inicios o que la ley de prevención estaba en pañales, ya implantamos algunas cosillas que hoy en día se podrían considerar herramientas de cultura preventiva, pero que en su momento no lo sabíamos. En ese momento, bueno, tras 7 años ahí en Vitoria, me surge la oportunidad de la química en Castro, de derivados del flúor, donde de decir, y siempre lo digo y lo he dicho hasta por escrito, verbal, tuve el mejor jefe del mundo y allí fueron 10 años de madurez profesional. Una empresa química, inorgánica dura, Seveso, grado superior, y ahí sí que la corbata no vale de nada. Tienes que estar de azul, en planta, a pie de trabajos, incluso intervenciones en emergencias en el exterior de la planta, teníamos contenedores. Bueno, la verdad es que aprendí muchísimo y bueno, ahí tuve un cambio de chip en la hora de trabajar. Surge la posibilidad de ser responsable regional de toda la zona noreste de prevención de Coca-Cola European Partners tras 10 años y allí, bueno, pues estoy aproximadamente 3 y ahí sí que aprendo de herramientas, comunicados de riesgo, observaciones preventivas, bueno, toda la gestión era fascinante, ¿no? Venir de la guerra, de la bota de seguridad y demás a una empresa donde tiene organizado una gestión de la prevención extremadamente proactiva, pues la verdad es que tuvimos proyectos que hablaremos más adelante muy bonitos. Y de ahí pasó a Bahía de Vizcaya Gas, mi segundo amor, vamos a decirlo así, donde sobre todo es una empresa con un altísimo nivel de cultura preventiva a nivel operacional y con una gestión psicosocial muy centrada en la persona y donde también hicimos proyectos muy, muy chulos. Hoy en día estoy en Orcegas, llevo poquito tiempo, estamos cambiando cositas, pero bueno, todavía queda, hay que asentarse e implantar. Muy bien, muy bien. Vamos a ir desgranando un poquito todo esto que nos estás contando. Entonces, por ello empezamos, que si miras un poquito estos 25 años que han pasado, ¿qué dirías que es lo que más ha cambiado en estos 25 años, Estíbaliz? Bueno, dos cosas. Por un lado, afortunadamente, se tiene interiorizado que la seguridad ya no es una, o sea, es necesaria. Eso sí que es verdad que ha habido, cuando me dicen, joder, es que hoy en día seguimos teniendo accidentes, evidentemente, seguimos teniendo accidentes, pero bastantes menos. Y es cierto que hoy pasas por una instalación, ves una zona sin barandillado y te sorprende. Y hace 25 años lo sorprendente No, es que tuviera el barandillado. Y eso es. luego, sí que es cierto que si nos vamos al modelo de las olas de Hudson, la evolución de la prevención ha sido exacta. Es decir, una siniestralidad alta, las empresas comienzan en la primera ola a invertir en técnica, en barandillas, en maquinaria, en instalaciones, comienza a bajar la siniestralidad, pero hay un momento en que se estanca y llega la segunda ola, sistematizar sistemas de gestión. Como lo hacemos, siempre lo hacemos igual, la parte del adiestramiento y vuelve a bajar la siniestralidad. Llega un momento en que se estanca y llega la tercera ola, que es cultura y personas. Y ahí estamos. Ahora mismo ahí estamos. Cada vez más y más empresas ven la importancia de la cultura y el comportamiento, que al final la cultura es cómo nos comportamos dentro de una organización en la gestión de la prevención. Entonces, bueno, pues yo creo que muchas empresas ya están en la tercera ola, sí que es cierto que hay algunas que todavía están en la segunda, también depende mucho de sector, depende mucho de Eso es el conciencia, tamaño. pero yo creo que sí que ha habido mucho cambio. Muy bien. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje del día a día? Vale, yo sé que va a sonar tópico, ¿eh? Pero que tenemos que escuchar. Necesitamos, lo que te he dicho antes de bajar al barro, eh, estoy viendo una desevolución para atrás, no sé si es por sector o de que otra vez se vuelve, bueno, en algunas situaciones a hacer prevención de oficina. Y cuando digo prevención de oficina no es hacer la prevención de una oficina, sino prevención sentada delante de un ordenador, no. Tenemos que escuchar, aplicar escucha activa y eh, tener la humildad de saber que la persona que más conoce su trabajo es quien lo está desarrollando. Eso es así,
por mucha Eso es así. formación que tú tengas, por muchos másteres. Entonces, si no preguntamos y no escuchamos, perderemos ese conocimiento que nos permitirá aplicar acciones a medida. Y, ojo, no olvidemos el poder del reconocimiento. En el momento en que reconocemos que esa idea que una persona trabajadora nos ha dado es buena y la aplicamos, estamos ya dándole pie a fomentar esa proactividad y seguir comunicando. Entonces, abramos las orejas, abrámosla a escuchar, bajémoslas con humildad y preguntemos, que de verdad que muchas veces dices, joder, hostia, vaya, perdona, vaya idea que me ha dado esta persona. Ya. Esto que has comentado me ha recordado, el otro día estuve aquí en Vitoria en una gran empresa y han creado lo que denominan ellos, bueno, el programa Enchun creo que se llamaba y han creado espacios de escucha. Sí, 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 Yo creo que es has que dado con una de las cosas claves que últimamente estamos oyendo y estamos insistiendo. Hay que escuchar. Hay que escuchar a las personas por lo que has dicho, porque al final son las personas en las que están en el día a día las que más saben de su trabajo eh, y tenemos que aprender de ellos y sobre todo conocerles y escucharles, porque muchas veces en esa escucha, bueno, si no la hacemos bien y correctamente nos estamos perdiendo cosas muy claves y al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Queremos fomentar la cultura preventiva en las empresas y una de las maneras que tiene que ser es escuchando, pero escuchando de verdad, o sea, eso escuchando y es. estando cara con el trabajador y preguntándole, ¿y qué te pasa, no? Mm. Em, ¿Algún momento clave que en tu vida profesional que te ha hecho replantearte tu manera de trabajar, Esti? Mira, estaba yo en la química en derivados del flúor y ya digo que era una empresa potente, dura, dura de estar encima de los trabajos, de permiso de trabajo. Y se presentó una persona de una consultora, Patricia González de Iber, a presentarnos un proyecto del método GDS, Gestión de la Seguridad Compartida Participada. Luego derivó en la seguridad sentida, donde por primera vez yo vi esta parte de comportamiento y una metodología muy sencilla de medir el nivel de cultura preventiva en 5 factores: compromiso, coherencia, participación, responsabilidad y rigor con el cumplimiento de las normas. Oye, me cambió el chip, hicimos un diagnóstico y conseguimos incluso, tú piensas en una empresa industrial, la parte social, la parte gerencial, o sea, potente además, alta peligrosidad. Bueno, pues conseguimos sentar al comité de empresa, a alta dirección, exponer cada uno sus puntos de vista, un Escucharlos. intercambio de la visión que tenían unos con la visión que tenían otros y de ahí surgieron pues lo mismo, acciones muy potentes y en ese momento me cambió el chip. En ese momento conocí lo que era el concepto como tal de cultura preventiva en su momento yo hablaba de gestión del comportamiento y me cambió completamente el chip. O sea, siempre se lo he dicho a esta chica, a Patricia, que hoy en día es una gran amiga, me cambió la forma de trabajar. Previo a esto, es cierto que yo me dedicaba a cumplimiento, que también tienes que hacer, o sea, cumplimiento Hay es que hacer, cumplimiento sí. reglamentario, pero documentación, sistema de gestión, inspección por OCA y a partir de ahí es cuando comencé a cambiar la forma de trabajar. Muy bien. Entonces, también nos podrás decir qué mitos o ideas equivocadas has visto desaparecer a lo largo de estos 25 años. Vale, aquí, jo. Algunos, si por ahí hay algún empresaria, igual se molesta, ¿no? Pero el primer mito que he visto caer y que desde mi experiencia he visto caer, la seguridad es lo primero, el safety first. Eso es mentira. O sea, una organización es cierto que está para ganar dinero, con un trabajo, con una producción, de manera ética, pero está para ganar Sí, dinero. Lo que generar tenemos que riqueza hacer en su es, entorno. eso es, pero lo que tenemos que hacer es trabajar de manera segura. No es la seguridad es lo primero, no, o sea, la seguridad no va aparte. O sea, la manera de trabajar tiene que ser segura. Es decir, cuando la persona va a desarrollar su trabajo, ya previamente ha hecho una planificación del trabajo, ha hecho
permiso de trabajo, una orden, una mini evaluación de riesgos, lleva toda la herramienta necesaria, lleva el recurso preventivo, es hacerlo de manera integrada. Hay que trabajar seguro. La seguridad es lo primero, sinceramente, es un eslogan, safety first, que sale en muchos sitios, que es un mito que no sirve de nada. Y el segundo, y ya digo que nadie se ofenda, el objetivo cero accidentes. El objetivo cero accidentes es un objetivo reactivo que realmente no me vale como meta, como número, para mejorar, porque en el momento en que me desvío ya he incumplido. O sea, realmente un objetivo me tiene que decir si lo estoy haciendo bien o mal y en el momento en que se me desvía algo, reconducir, ¿no? El objetivo cero accidentes, yo creo que es un mito, es una utopía, no se consigue. Y además, derivada de la misma condición insegura o incluso acto inseguro, podemos tener lesión o no. Entonces, nos estamos centrando en las bajas. Nada, no creo en él, reconozco que no creo en él, aunque es cierto que es un indicador o un objetivo que se sigue aplicando. Y luego, personalmente, un mito que se me ha quitado de cuando era una chavalina y entré a trabajar en esto a hoy en día, que sigo siendo una chavalina, pero con mucha Por experiencia. supuesto, seguimos siendo unas chavalinas. Una persona que no tenga una carrera técnica no puede ser técnico en prevención. Yo fui muy osada con mis 20 añitos, entrando que era ingeniero, que técnica, que máquinas, me cago en la mar, la parte psicosocial, la parte legal, no es multidisciplinar completamente y todos podemos aprender todo. Ese ha sido un mito personal. Muy bien, muy bien. Una idea equivocada, pues es una idea equivocada que a veces tenemos, que pensamos que por tener X formación, bueno, pues es como que por eso lo vas a hacer mejor y a veces te sorprende, ¿no? Yo, bueno, que aquí estamos todos los días con compañeros y compañeras de diferentes carreras, diferentes diplomaturas, y a veces sí que me ha sorprendido. Uno de los mayores ergónomos que he conocido yo en el País Vasco, este chico venía de lo que llamábamos letras, fíjate, Claro. y es un, vamos, y es un experto en temas de ergonomía, ¿no? Entonces, bueno, pues al final eso está ahí, ¿no? Y lo más sorprendente, ¿qué es lo más sorprendente que te has encontrado, Estivali? Uf, puedo tener anécdotas así, pero, por ejemplo, cuando en los inicios, cuando todavía, bueno, pues esto de la seguridad era un cachondeo. No voy a decir cachondeo, pero realmente no había esa percepción de que fuera algo Sí, importante. Yo he había mucho llegado, desconocimiento, ¿no? Perdona, o sea, había estoy mucho, ahora había mucho echándome desconocimiento, atrás. había Había mucho mucho desconocimiento y había desconocimiento. mucha percepción de que era una imposición. Entonces, es cierto que una imposición siempre genera pues, ese efecto rebote, ese rechazo, ¿no? Pero a nivel anécdota, haciendo una inspección para que veáis, en un almacén de disolventes, me encontré a dos personas escondidas fumando cuando estaba implantándose la ley antitabaco. Digo, madre del amor hermoso, aquí podíamos habernos quedado los tres. O sea, sí, o un encargado que utilizaba los motores de una maquinaria para calentarse la comida. O sea, a mí me ha tocado de todo. Entonces Sí, tienes que tener, por un lado, firmeza y por otro, mucho tacto, porque muchas veces es desconocimiento más que mala intención. Entonces, evidentemente tienes que tener firmeza y decir, esto está completamente prohibido aquí, explicar que es peligroso y el por qué está prohibido. Pero tienes que tener mucho tacto también. mm. Es que creo que al final eso, lo que dices, ¿no? Las gafas que tenemos los que somos técnicos y los que llevamos tantísimos años en este mundo, ¿no? Yo creo que son muy diferentes a las gafas del día a día que tienen los trabajadores, de su forma de estar, su forma de trabajar, su manera de hacer las cosas. Y es lo que has dicho tú, ¿no? Que a veces no es que quieran hacerlo mal, o ahora me estaba acordando, me ha venido así un flashazo a una cosa, ahora os cuento. No es que quieran hacerlo mal, sino que, bueno, pues nos confiamos, somos eso, pues somos valientes, somos un país que corremos delante de los toros, no vemos dónde está el miedo y al final, pues eso hace que tu vida personal a veces se traslade a tu vida profesional y ese riesgo que a veces nosotros vemos, pues no se vea, ¿no? Un segundo, esto como Sí, sí. cuña.
tuve una fuga el otro día en mayo, vino el pintor esta semana, entro en casa y le veo con Es que, la escalera subida encima de la cama de mi hija, del colchón. Y le digo, ¿qué estás haciendo ahí? Me dice, no, es que no llego para lijar esto. Digo, pero estás sobre el colchón. Dice, no, ya te he puesto aquí no manchártelo. Digo, muchas gracias, te lo agradezco. No sabía cómo decirle pero que baja, pero luego ya baja. hablando con él, si en ese momento no le quise distraer mucho, luego ya cuando bajó le dije, jo, yo trabajo en temas de prevención de riesgos y el verte ahí con la escalera encima del colchón, tío, o sea, Mm. sin más, dejémoslo ahí. No llegaba, le dije, tengo una escalera abajo en la bodega, si quieres te la subo. No, no, si era solo para lijar esto un poco, o sea, es que no, yo creo que es que no lo ven. O sea, No lo ven, eso es. Entonces tienes que ser eso, muy didáctica y muy respetuosa. Ojo, ojo con el tono que utilizamos o que veo a veces utilizar con personas. con personas, sí, sí. Bien, con esta perspectiva más global, vamos a entrar en la parte que más interesa a muchas empresas y es un poco la cultura preventiva real, ¿no? El del día a día. Para ti, bajo tu punto de vista, ¿qué dirías qué diferencia realmente a una empresa que cumple por obligación de una que tiene una cultura preventiva integrada? Vale. Aquí hay varios puntos. Evidentemente, a ver, voy a asumir que todas las empresas cumplen. Pues un requisito reglamentario y no, además Vale, las sí. ISOs te dicen, ¿no? Cumplimiento estricto de la legislación vigente. Entonces, la empresa que cumple, es cierto, cumple con todo lo que dice la legislación, es de mínimos, pero se va a centrar muy mucho en registros y en evidencias. Estamos en la segunda ola. ¿Eh? Una empresa con alta cultura preventiva, yo creo que hay dos factores que se ven muy, muy bien. La primera, lo he dicho antes, la preocupación con las personas, que esto hará que sean muy proactivas esas herramientas de participación, esas comunicaciones en todas las direcciones, ¿no? De abajo arriba, de arriba De arriba abajo, abajo. hace que ese intercambio de información sea extremadamente valioso. Y para que te hagas una idea, en una organización bueno, uno de los puntos que siempre se valora es participación y comunicación, ¿no? Con alto nivel de cultura preventiva o de proactividad, las personas en todos los niveles de la organización comunican mejoras. Yo he llegado a estar en una organización donde, y ahora más adelante hablaremos un poquito de cómo implantarlo, había del orden de 120, 130 comunicaciones de riesgos anuales, pero claro, es que llevábamos a cabo el 80%. Teníamos un presupuesto que nos avalaba. Y la solución no la daba el área técnica, la daba la propia persona Trabajador. trabajadora. O sea, te venía, yo he tenido alguno que ha sido, que luego incluso hemos tenido que recertificar modificaciones en máquina, pues para poner, no era un cambio de seguridad, pero porque se mojaban, y la misma persona trabajadora te venía con su idea, la validábamos y lo que hacíamos es, vas a dirigir este proyecto y yo te acompaño, no te preocupes y te doy el dinero. Cuando sabes lo que el chute de confianza que es para las personas trabajadoras, se va a notar en eso, en su preocupación por las personas, en la proactividad que tienen, en pues, estadísticas de comunicaciones y en la comunicación. Una empresa con alto nivel de cultura preventiva va a cuidar muy mucho la comunicación, va a ser transparente. Volvemos un poco a lo que llevamos durante este ratito hablando, ¿no? Personas, escucha Sí, sí. y una vez de que les hemos escuchado, hacer lo que nos han dicho que consideran que hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis un tic, ¿no? De una idea de, bueno, pues que al final la diferencia que puede haber entre una empresa que cumple, que es lo que decía Estíbaliz, al final todos tenemos que cumplir, a una que ya tiene integrada la cultura dentro de su organización. Hablando de este tema, ¿qué señales para ti, qué señales tú ves o tienes o has vivido que te indican que una empresa está madura
en temas de prevención? Tú si fueras inspectora, inspectora de prevención y tienes que ir a una empresa, ¿qué señales dices? Mira, sí, efectivamente, esta empresa Vale. está Ahora me voy madura al en detalle. prevención. Ahora me voy al detalle y son tics para que todos pensemos. La primera, el plan de acogida. ¿Cómo acogemos a una persona nueva? Cogemos la parte reglamentaria, la enviamos al servicio de prevención, le dan el artículo 18-19, o además de eso, que lo tienes que hacer, ojo, que asumo que todo el mundo cumple reglamentariamente, tienes un proceso de adiestramiento en base a las tareas que desempeñan, la dificultad o no, la peligrosidad o no. Te puedo decir que dentro de las organizaciones en las que he estado, no voy a decir en una, en varias, por puesto de trabajo se tenía definido el tiempo que tienen que estar con un tutor o tutora para poder desarrollar o aprender cómo, era más el adiestrar, ¿no? La parte más operativa de planta, y posterior a ese proceso, a ese tiempo mínimo con un tutor, había una evaluación de la eficacia de esa tutorización. ¿Por qué? Evidentemente, pues porque son empresas de alto riesgo. Normalmente las de alto riesgo tienen buena cultura preventiva porque por la cuenta que les trae, ¿no? Porque empresas muy industriales, muy potentes, con maquinarias complejas o incluso con, no sé, paneles de control complejos que requieren de ese tiempo. Si tu proceso de acogida es coger a la persona, darle los riesgos, le haces que firme y le pones a trabajar, me da igual en una planta industrial que en una oficina, Algo mala, no estamos mala haciendo bien. cultura preventiva. No lo estamos haciendo bien. Hay que acompañar en función del puesto, claro, pero acompañarle un tiempo y enseñarle. Eso es básico. Luego, al detalle también, ¿quién realiza la investigación de accidentes e incidentes? ¿La realiza el técnico de prevención o el departamento de prevención? Malo, no está integrada la prevención. ¿Se genera un equipo de trabajo o lidera la investigación el responsable de departamento donde ha ocurrido bla bla? Bueno, tenemos buena cultura preventiva, pero como lo haga la persona responsable de prevención, no está integrada, no está integrada la cultura. Que ojo, que puedes tirar del carro, pero organizar ese grupo de trabajo para analizar el accidente. Y las comunicaciones, vuelvo a repetir que la parte de comunicación es súper potente y el recibir esa información, dar feedback, que si se va a hacer o no, no tienen por qué desarrollarse todas las acciones, pero comunicar que no se va a hacer por esto y por esto. O sea, las personas no son tontas y no se van a ofender, lo van a entender. El problema es cuando no comunicas. Yo creo que esos 3 puntos, así bajando al detallito, pero el plan de Sí, acogida, por ejemplo, sí. ojo, es súper... Si me permites, Sí, me has recordado cuando has comentado lo del plan de acogida, sí. otro detallito que yo creo que también es muy importante, acoger de nuevo a un trabajador o trabajadora cuando ha estado tras una baja prolongada. Es A básico. veces se nos... A veces esto ya es como mejora, esto ya es como, bueno, ya lo que decíamos de ya es una super señal, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que nosotros desde IMQ también, desde IMQ Prevención, decimos a nuestros clientes, por favor, las acogidas después de de una baja prolongada. Es más, me atrevería casi a decir que es tan importante o más que la primera acogida que te hacen en la empresa. Porque la primera Sí, estás como, bueno, pues entusiasmado, todo es nuevo, todo, pero después de una baja y dependiendo del motivo por el que ha sido la baja, llegar a tu puesto de trabajo, ver que el programa ha cambiado, nadie te ha dicho nada. Ver que tu silla no es la que tenías, que te han cambiado la silla y dices, oye, ¿mi silla dónde estaba? Si yo juraría. Creo que tenemos que, no podemos olvidarnos de las personas que vuelven de una baja y hay que estar un ratito con ellos, al menos para comentarles las últimas novedades que ha ocurrido, eso porque todas las es. organizaciones un mes, a veces es un año. Sí, Entonces, o imagínate lo que dices tú, una baja ya larga de más de 6 meses.
te han cambiado a veces con lo rápido que va el mundo hasta los compañeros. O sea que Efectivamente, sí, 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 efectivamente. completamente de acuerdo. O sea, esa acogida después de baja larga iba a ser uno de los puntos en los que se va a trabajar en las empresas, yo creo que en los próximos años, pero concretamente estuve hace poco en unas sesiones, yo creo que fueron en el Instituto Asturiano de Prevención y se hablaba de esa reincorporación de una persona trabajadora tras una baja larga, esa adaptación, no solo en tareas y en adiestramientos, sino que hay personas que no pueden. A ver, tenemos un problema en la legislación española, es que cuando te dicen que eres apto para trabajar, eres apto a las 8 horas. Y hostia, después de año y medio, una baja, me voy a poner una enfermedad común, ya no me voy a poner un accidente de trabajo. Volver a tu puesto esas 8 horas, dependiendo de la contingencia que haya sido, es realmente complejo. Pero claro, realmente la ley te dice que o vuelves completo o no. Entonces, ese acompañamiento, ese tener cuidado, cuidado con las tareas, te voy a enseñar el programa nuevo, lo que has dicho tú, el SAP, o sea, te cambia la versión de SAP y es completamente diferente, ¿no? Odio SAP, o sea. Entonces, sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Yo creo que sí, independientemente de lo que luego legalmente haya que hacer, ¿eh? No nos Eso olvidemos del es. reconocimiento médico que hay que hacer, bueno, tras una baja prolongada y demás, ¿no? Muy bien. qué errores ves repetirse una y otra vez, Esti? Ojo, este error yo creo que es muy habitual y si hay personas, sobre todo de consultoras expertas en implantación de proyectos de cultura, lo han visto muchas veces. Una empresa alto nivel y dice, bueno, pues vamos a hacer un diagnóstico para posteriormente desarrollar acciones, ¿no? Ponen todos los esfuerzos en realizar el diagnóstico, o sea, los La grupos de foto que decimos. trabajo. ¿Eh? La ¿Perdona? foto que decimos, La ¿no? foto, eso es, sí, necesitamos una foto para saber dónde estamos, ¿no? Entonces, bueno, la organización de los grupos de trabajo, contratas a Sí, al, externo que sabe un montón de mucho nivel, sacas el diagnóstico y sacas unas acciones. Muchas veces, si no hay alguien, vamos a decir intenso o intensa, igual puede ser la pregunta, tirando del carro, se ha puesto mucho el esfuerzo en el inicio, pero el proyecto se ha muerto por dejadez. Entonces, yo efectivamente. creo que el error que se ve es que se implantan muchas cosas, pero si posteriormente no se desarrollan las acciones derivadas de, a la tercera vez, y esto también lo he vivido, dices, es que para qué ni voy a contestar. Si es otra vez otro proyecto de, me voy a inventar, gestión del trabajo en equipo o de mejorar las relaciones laborales, no sé qué, otro más que no va a dar resultado. Entonces, ese mantenimiento de la intensidad hasta que esté perfectamente imbuido en la operativa de la organización, yo creo que es el error que cometemos todos. Todos, Ya. ¿eh? ¿Has visto que he dicho mos? Todos. Sí, o a veces, Estíbaliz, cuando estabas comentando, o directamente a veces con toda la buena fe o sea, bueno, con toda la buena fe o con, pues eso, sacamos la foto, vemos, planteamos las acciones a realizar, por lo que sea, llámalo X, igual eso ya no tiene sentido después de X tiempo, ¿no? Al menos, volvemos otra vez a lo que decíamos al principio, comunicar, señores, esto que teníamos pensado hacer, pensado realizar, por el tema X no continúa y no es que sea dejadez o que nos hemos olvidado de eso, ¿no? Sino que simplemente esto ya no tiene el sentido que tiene cuando sacamos la foto, ¿no? Yo creo que, y ahí volvemos otra vez a hablar de la comunicación, ¿sabes? Que a veces Sí, igual, además de que para ciertos proyectos, ciertas acciones, lo que dices tú, ¿no? Tiene que haber un seguimiento, una persona intensa, una persona que siga, una persona que bueno, pues a veces igual no se lleva a cabo y hay que comunicar. No os penséis que eso, que nos hemos olvidado, sino que, bueno, pues eso que es. este proyecto no se va a llevar adelante. Si quieres dar el motivo, fenomenal, o si puedes dar el motivo, fenomenal, y si no, pues no darlo, ¿no? Pero bueno, esto me lleva a la pregunta de cuáles son los frenos culturales que más cuesta romper, ¿no? O sea,
Vale. Aquí depende muy mucho de la empresa, ¿eh? Pero fíjate, cuando pensando en, digo, va, jo, pues él siempre se ha hecho así. No, no, él siempre se ha hecho así, yo creo que es un freno, pero que lo puedes rebatir perfectamente. El freno cultural que más cuesta romper, sobre todo si tiene un histórico de lo que te he comentado, de no hacer y no comunicar el porqué, es para qué voy a aportar si no me van a hacer caso. Ese ha sido duro, duro, duro y para romperlo tengo en mente un caso, un ejemplo mío de mi bagaje laboral, eh, siendo extremadamente cuidadosa con las comunicaciones, lo vamos a hacer. No te preocupes que lo he atrasado, pero es un tema presupuestario, papá, y al final salió. Pero el ¿para qué voy a aportar si siempre que digo algo no me hacen caso? Sobre todo ya digo si tienes un bagaje anterior complejo. Eso sí es Un difícil de freno. romper. O sea, ya en el momento en que has quitado la ilusión de una persona en participar, ya la has perdido. Para recuperarla tienes que trabajar mucho. Y se puede, entiendo que se puede, o sea, que es un freno Sí, complicado, pero eso a base de trabajo, mm, a base de sí, trabajo y a base de evidencias. Luego, o sea, no es solo serlo, sino parecerlo. eso Es es que yo creo que la coherencia, sobre clave todo está ahí, o sea, coherencia. Sobre claro, todo, vamos, clarísimamente, coherencia, coherencia. Esa es la palabra clave para la prevención. coherencia, comunicación, personas. ¿Qué prácticas ayudan a que las empresas sientan la prevención como algo propio, Estíbaliz? Vale. Bueno, a ver, todo el mundo conoce, o la gran mayoría, es que en el momento en que permites o sea, implantas herramientas participativas en una organización y coges ese conocimiento de las personas trabajadoras y lo aplicas en acciones, pues esa participación sube, la siniestralidad baja, aparece ese sentimiento de pertenencia del que tanto se habla y que muchas veces pues es una palabra muy bonita, pero se queda escasito. Entonces yo os diría, los grupos multidisciplinares, que puedes aprovechar grupos de proceso de sistemas de gestión, y en esos grupos de trabajo multidisciplinares podemos desarrollar, bueno, podemos plantearlos de diferentes maneras. La primera, pues la que te he comentado, si ya existen unos grupos predefinidos, aprovechar esos grupos y estandarizar vamos a ponerlo así, parece muy antiguo, pero un orden del día donde siempre haya un punto de o analizamos las no conformidades del proceso en materia de seguridad y salud, o hay alguna mejora a proponer que podamos trabajar aquí entre todos. Necesitamos que sea Ujú. multidisciplinar porque muchas veces un proceso, a ver cómo lo explico, una modificación o un cambio en un proceso, una máquina, en un equipo, en un procedimiento, va a afectar a otros departamentos y a otras personas. Necesitamos tener todas las visiones. Esto es lo famoso de coloco una máquina y para mantener la válvula, bueno, pues está a 5 metros de altura, ¿no? Y no ha pensado, bueno, en mantenimiento que tiene que subir ahí periódicamente. Podemos hacer grupos de trabajo no tanto multidisciplinares, sino de mejora de un equipo o una máquina o un área. ¿eh? En una de las organizaciones, por ejemplo, organizábamos lo que denominábamos workshop de seguridad, donde establecíamos un grupo de trabajo, me da igual, puede ser una máquina, una tarea, por ejemplo, un Un cambio de proceso, moldes una instrucción, lo que sea. o un área, pues puede ser almacén final, de expedición ya. Establecíamos un grupo de trabajo, pues una persona de la empresa contratista que estaba, otra persona, el jefe del departamento, un operador de almacén, estaba prevención, y de inicio establecíamos cómo se estaba desarrollando el trabajo y hacíamos una evaluación inicial de riesgos. Nosotros, o sea, ya no nos olvidábamos de lo que estaba hecho, sí. Posteriormente,
o sea, eran 3 días de trabajo, 3 días, 8 o 9 personas. También es verdad que el importe que tiene que pensar la empresa es complicado. Estábamos por la instalación, veíamos cómo se desarrollaba el trabajo y entre todos, bueno, pues en esa inspección podríamos hacer esto. Mira aquí este riesgo, no lo habíamos tenido en cuenta. Joder, fíjate, si paso por aquí el camión no me ve y está puesto el pasillo. Y entonces, posteriormente, hay otro día, otra jornada que es de reflexión, donde en un panel íbamos apuntando todas las medidas que teníamos que hacer. Esas medidas tenían dos características: que se pudieran hacer en menos de 3 meses y que si alguna fuera más, no tendríamos que pedir ampliación de presupuesto. O sea, que nos entrara él. ¿Por qué? Por esa rapidez en la respuesta. Claro, O sea, todo lo que era señalización, pintado de viales, barandillado, etcétera, etcétera, lo hacíamos prácticamente semana, 2 semanas de realizar el workshop. Y una vez finalizado el workshop, teníamos una evaluación de riesgos con las medidas implantadas, todavía no las habíamos implantado, y veíamos la diferencia, sacábamos la reducción de riesgo en porcentaje. De ahí establecíamos una fecha de seguimiento de acciones y de verdad que se hacían maravillas, desde cambio de dirección de vehículos en un almacén hasta, por ejemplo, el disponer de los moldes colocados junto a la máquina para poder cogerlo e incluso pues una plataforma para pasar, porque tenías que dar toda la vuelta a la maquinaria y era imposible si estaba, o sea, depende de la velocidad que necesitaras, ¿no? Entonces, grupos de trabajo multidisciplinares y comunicados de riesgos o sugerencias. Estas también tienen que desarrollarse muy rápido y tienes que tener un presupuesto asignado. Hay varias maneras de realizarlo, o bien ya en una cultura preventiva muy avanzada, que la misma persona trabajadora de la solución, pues ahí la verdad es que no sueles pensar. Hay otras situaciones en las que hay un comité evaluador, por ejemplo, pues una persona de operaciones, una de mantenimiento, una de recursos humanos, una de seguridad, que evalúan las sugerencias y las llevan a cabo. Hay empresas que tienen este tipo de sugerencias o comunicados de riesgos premiados. No me parece mal siempre que sea objetivo, es decir, que la evaluación, la valoración se explique y por qué. En una de las organizaciones, me estoy dando muchos tips, o sea, ya a la práctica, en el tema de los comunicados de riesgos no se valoraba, o sea, es decir, no había un comité evaluador que decía esta sí, esta no, la iba todo, era, bueno, pues se iba a verlo con la persona trabajadora y como se disponía de ese presupuesto, pues se lanzaba, pero al final del año, si había 100 comunicaciones de riesgos, se sorteaba pues un fin de semana en un balneario, donde creo que sea, era. Pues era una manera de motivar. de motivar a la gente. Entonces, grupos de trabajo y comunicados de riesgo y sugerencia para sentir la prevención como algo propio, para sentir, es cierto que están mejorando mi puesto de trabajo. Eso es. Igual me iré un poco. Y otra vez aquí vuelvo a hacer el resumen. Aunque no os lo creáis, yo no sé las respuestas de Esti, o sea, no sé lo que me va a contestar, estoy también tomando yo notas y aunque parezca otra vez otro tópico, mi conclusión, mi resumen pues de este ratito que hemos estado hablando sobre cómo sentir que todos somos partícipes como algo propio de la prevención, volvemos otra vez a lo mismo, Esti. Grupos multidisciplinares, quien dice grupos dice, pues eso, tú, yo, depende del tamaño de la empresa, serán grupos o serán parejas o 3 personas que hablen de un tema, que lleguen a acuerdo para un tema, participar, personas, escucha, hacer, proponer. Otra vez volvemos a lo mismo, Volvemos Esti. a lo mismo. A lo mismo. La seguridad y sentido común. Menos corbata y más azul. Eso es. Y claro, todo esto no funciona sin lo que estamos hablando, sin las personas. Estamos poniendo todo el rato el foco en las personas, como centro de esta entrevista. Aquí entra en juego el tema del liderazgo, Esti. ¿Qué papel tiene el liderazgo en la seguridad? Y también volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué comportamientos marcan la diferencia?
Vale, en el tema del liderazgo. En el tema del liderazgo, y es una palabra que he dicho varias veces también, lo más importante es la coherencia. Decir lo que se va a hacer y hacer lo que se dice. Y esto pasa con los niños, y esto pasa. Imaginemos una persona que entra nueva en una organización, ¿no? Y tenemos por ahí un atajillo que no es por donde se debe pasar, pero todos los veteranos pasan por ahí, veteranos y veteranas, perdonadme. Al final estamos dando un ejemplo de que pasar por ahí no tiene ninguna consecuencia hasta que realmente ocurre el accidente, ¿no? El accidente, el incidente, me da igual, el incumplimiento. Entonces, el liderazgo en seguridad, yo odio la palabra liderazgo porque creo que se ha utilizado Mal. para todo. Muy, O sea, muy, parece muy. que, ¿Ejemplo? ¿Sustituimos por ejemplo? Por ejemplo, por se me está ejemplo, o ocurriendo sea, sobre yo, la yo marcha. sustituiría, por ejemplo, porque Buen parece ejemplo. que Liderazgo, buen eso ejemplo. es. El jefe es malo y el líder es bueno. Y no, hay veces que también hay que jefear, ¿eh? Ojo. Yo he tenido que jefear en más de una ocasión y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, lo hacemos como yo digo, que también hay que hacerlo de vez en cuando, ¿no? Pero el liderazgo en seguridad, que sí, sí se denomina así, es dar buen ejemplo y a la hora de desarrollar un trabajo, tener la mentalidad, vamos a pensar en mandos intermedios, de hacer ese trabajo seguro. Lo que decíamos antes, no que la seguridad es lo primero, sino que lo importante es hacer ese trabajo seguro. Ejemplos de esto, pues puede ser desde, imagínate, un trabajo en una instalación donde las condiciones meteorológicas son las más adecuadas, ¿no? Y tú como mando o como mando intermedio, o como jefe de turno, sabes que hay una velocidad de viento a la que no se puede trabajar ya, pero realmente no tienes clara cuál es. No, no tienes por qué saberlo, pregunta al Departamento de Prevención. El Departamento de Prevención te va a decir, a partir de esta velocidad de viento no se puede trabajar. O sea, el dato concreto te lo pueden dar, nosotros asesoramos. Pero el que tú ya tengas en tu cabeza que este trabajo se va a poner peligroso porque estoy notando que hay viento o porque he oído que va a haber una alerta, bueno, pues tener siempre en mente ese trabajo seguro y dar ejemplo, y dar ejemplo. ¿eh? Afortunadamente están cambiando mucho las cosas, pero no es ninguna broma, he llegado a ver los zapatitos por planta hace muchos años. Y, Y claro, aunque la probabilidad de que el accidente ocurra es menor porque está menos tiempo en planta, puede ocurrir. Y el riesgo lo va a tener, de que caiga algo en el pie, de que... Y en altos cargos, sobre todo hace muchísimo tiempo, era muy habitual bajar de traje a las instalaciones. Afortunadamente, ya digo, esto está cambiando. Esto está cambiando. no sé qué decirte, Estíbaliz. Está cambiando. Todas las semanas que visito empresas y estamos con clientes, rara es el técnico, la técnico de prevención que me dice, jo, Ainhoa, la verdad es que con este tema habíamos avanzado un montón, ya lo teníamos casi implantado, estaban los trabajadores ya muy concienciados, pero de repente baja X Sí, X y otra vez vuelta a en empezar, manga porque corta claro, y con les falta, chanclas. les falta esto para, ¿ves cómo Sí, esta no sí. lo hace? Cuando Entonces además yo ves creo, las miradas de, te lo dije. Jo, eso te hunde, ¿eh? No, entonces, no, te hunde. no, no, de verdad, todas, dije, jo, y tenemos que dar ejemplo, y si viene una visita tiene que ir como hemos dicho, y si entra el presidente del grupo tiene que ir como hemos dicho, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, el no ser ejemplo, pues a veces, pues eso, te hace que ese liderazgo se pierda y no sea, ¿no? Comunicación interna. Me gustaría tener un apartadito específico para comunicación interna. Yo creo que es un tema también que todas las Sí. empresas que están hoy con nosotros quieren comentar, queremos hablar y queremos conocer qué opinas tú. Vale. Aquí voy a poner ¿Qué una frase impacto, que voy no, a ser. tiene? Sí, jo, toda. Voy a poner una frase que me la enseñaron a mí, no es mía, pero la digo siempre. El cerebro humano, o sea, esta que tenemos aquí, ¿no? Nuestra materia gris, no sabe reconocer si algo es importante porque se está hablando de ello o si se habla de ello porque es importante.
esto lo utilizan mucho los medios de comunicación. Es decir, Ujú. cuando una noticia, que es una tontería, o sea, y me voy a poner, disculpadme si por aquí hay algún fan de estos programas tipo La Isla de las Tentaciones o cosas así, no te puedes escapar, porque esta venga a salir y parece que tienen, vamos, una importancia brutal y realmente, pues vamos, no me va a cambiar la vida, ¿no? Pero está todo el día en medios, pasa mucho sobre todo también en política, ¿no? Los medios lo sacan, lo sacan, lo sacan, y lo que no sacan parece que no es importante, ¿no? Entonces, el cerebro sabe que si se habla de algo es importante, pero no sabe por qué, no sabe si es porque se habla o porque realmente es importante. Entonces, lo que tenemos que hablar es de seguridad. Y aquí hay muchas herramientas y además muchas muy estudiadas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una organización, bueno, normalmente las organizaciones ya tienen un proceso de comunicación interna definido por sistema de gestión. Las normas me lo piden. Pero si aprovechas ese proceso de comunicación interna y metes ahí a alguien de prevención y aprovecha las herramientas, los formatos, las ubicaciones donde poner las comunicaciones, las periodicidades para hablar de prevención que puede ser desde el Día Internacional de la Seguridad y Salud a estoy desarrollando estas acciones o tener un panel donde pones qué acciones, el antes y el después de las acciones. Eso hace, primero, el reconocimiento a la persona que ha hecho la propuesta, que va a decir, oye, que es mía y mira cómo ha quedado, hace que todo el mundo conozca qué estamos haciendo y hace que se hable constantemente de seguridad. El minuto de seguridad, el implantar el minuto de seguridad en todas las reuniones que ahora mismo con el Safety Clutter, pues parece que se está diciendo, va, pero eso no aporta nada, no aporta. Si el minuto de seguridad lo defines bien y lo defines que todo el mundo tenga que hablar, que sea rotativo, que analices los incidentes. Yo he estado en un equipo directivo donde en el minuto de seguridad el mismo CEO analizaba las acciones de los incidentes sin lesión porque los llevábamos al minuto de seguridad. Eso tiene una Pues sí. potencia. Eso tiene una potencia. Entonces, el Pues que reconocimiento, sí, sí, dime. no te quería molestar, disculpa. El tema de los incidentes, creo que de verdad yo los años que llevo de experiencia también en este mundo, creo que analizar los incidentes, no te voy a decir que no sea más importante que analizar los accidentes, pero creo que es la clave, o sea, es la pera limonera, o sea, otro tip, ¿no? Sí, sí, Temas, sí. y ya si está el CEO o está el responsable de la organización, pues ya es eso, como yo me acuerdo, había aquí una empresa también en Vitoria, que ya no está, desapareció, se trasladó a Guipúzcoa. El gerente, el responsable de esa empresa, por las mañanas lo primero que hacía era despachaba con Nacho, con mi amigo Nacho Balza de Vallejo, si está por ahí o está jubilado, y lo primero que hacía era estaba con él. Con la Sí, primera sí. persona con la que estaba, en cuanto se sentaba en su silla, era, Nacho, cuéntame, ¿qué tal ayer? No era ni un minuto, eran 10 segundos, a veces igual una hora. Pero vamos, que no sé a qué ha venido esto, pero que sí, que el tema de A los el tema de incidentes, los a los incidentes, incidentes. el tema de los Os incidentes, sí. pongo un ejemplo y además en este caso puedo decir dónde fue porque lo he dicho públicamente en algún congreso. En Bahía, cuando entramos, había nada, la comunicación interna era muy, muy escasita. Había un BBG blog, pero que, vamos, la verdad es que se publicaba muy poco y se intentaba pedir comunicación. Entré yo y, claro, a mí como me gusta todo este tema de cultura preventiva, le mandaba a la persona del, del blog artículos de cultura preventiva. Pon esto, tenemos que hablar de seguridad, tenemos que hablar de seguridad. Bueno, finalmente, ¿qué conseguimos? Conseguimos el martes de la prevención y no es ninguna broma, porque empezó en Bahía. ¿Conseguimos Hacíamos un él? eslogan, ¿Perdona? el martes de la prevención, Ah, el que martes de empezó la... en Bahía de Vizcaya. Conseguimos un eslogan diario en pantallas, un artículo semanal, que era el martes de la prevención, que toda la organización diera propuesta de artículos para comunicar. Y teníamos medido cuántas personas estaban en el artículo, cuántas personas leían el artículo, cuántas reacciones o comentarios había.
Incluso en el grupo de proceso, pues se nos dijo, no enviéis comunicaciones el viernes, que es un día que no se lee, pasamos las comunicaciones al lunes. O sea, hay que sentarse y diseñarla, la comunicación es una estrategia. Y hay que saber venderse. Esto va para todos los técnicos. Marketing. Tenemos que vender todo lo que Nos vendemos, hacemos. sí, sí. Otra cosa que Nos es vendemos fatal. fatal, pero nos vendemos Y fatal. somos... Eso A los de abajo, que como digo yo, somos las personas sándwiches, al de abajo, fatal, y al de arriba, peor. Eso es. Entonces, la comunicación también ayuda a visibilizar ese trabajo. Y si me metes en comunicación, puedo estar hasta mañana hablando. O sea, Hasta mañana me tiene ya. fascinada este tema. Dos cositas que quiero pararme un Sí, ratito a ti, porque también ha sido de esta semana y entonces me vienen cositas de esta semana. El otro día con una responsable de recursos humanos están trabajando muchísimo en temas de empresa saludable y demás. Entonces, claro, una de las cosas de empresa saludable es comunicar, difundir, sensibilizar. Y me dice el otro día, Juaina, ¿tú te crees que la gente me ha dicho que ya no quieren más, como me dijo, propaganda? Digo, ¿qué me estás contando? sí. Me quedé como, bueno, no gente, pues eso, que había concretamente una persona que le había dicho, jo, a mí no me mandes más propaganda de esta, ¿no? A eso, ¿cómo podemos responder o qué podemos hacer las empresas para a veces tampoco aburrir, ¿no? Con nuestros Sí. monotemas. A ver, probablemente te dijo que no quería más propaganda porque toda la comunicación iba por correo electrónico. Seguro. El correo electrónico satura mucho. Y si enviamos un correo cada semana es agobiante. Nos pasó, ¿eh? También, ¿eh? Entonces, hay que aprovechar otras Errores, eso lo herramientas. vamos a meter dentro de errores, Eso, errores. No mandar un mail todas las semanas. eso es, porque es verdad que cuando mandas un correo todas las semanas se ve como, pues, bueno, otra Propaganda. vez. Y es cierto que el correo nos come el día a día y muchas veces leemos todo en diagonal. Entonces, aprovechad pantallas, aprovechad la intranet, dar accesos a la intranet a que la gente comente. Evidentemente, puedes establecer una periodicidad de un correo electrónico, evidentemente, una vez al mes. Pero si haces un correo semanal, y nos pasó, por eso te digo que, joder, nos dijeron muy parecido, joder, es que otro correo y la verdad es que te satura un poco. Entonces utilizad otros Otras vías más. soportes. La intranet suele ser algo muy potente. Y pantallas, paneles, tablones, Sí. que estén disponibles, pero que no sean tan intrusivos, perdonadme la palabra, como el correo electrónico. Y Nosotros, a doble dirección. O sea, el correo casi te lo escupo. Si lo pones en la intranet y te puedes interaccionar, o en la intranet puedes hacer sugerencias y tal, das ese pie a la comunicación. nosotros, otro tip, nosotros hacemos dos cositas. Por un lado están los banners de la firma. También. Esto se me está ocurriendo ahora, sobre la marcha, cosas que hacemos nosotros que de manera inconsciente, esta semana que ha sido el día de, pues eso, de contra la violencia de la mujer, todas las empresas clientes, si estáis por ahí y os hemos mandado a un mail, toda la organización solemos cambiar, nos cambian desde informática el banner y con temas de prevención. Y quieras que no, ahí está, ¿no? Que igual se te había pasado, no habías caído y ahí está, ¡tin! Y no solo es que sea para el trabajador, que tú también de cara afuera también lo estás divulgando. Eso por un lado. Y por otro, una cosa también que está gustando mucho entre nuestras organizaciones clientes es el tema de nosotros, bueno, pues hacemos infografías relacionadas con muchísimos temas de empresa saludable, de conflictos, de psicología. Y esa infografía hay organizaciones que las aprovechan para poner como fondo de pantalla Por y ejemplo. bueno, y quieras que no, es otra manera también de, que fue un poco lo que le dije, ¿no? Yo a esta persona le digo, joder, ¿por qué no haces, aprovechas, ay, va, pues es verdad, y es lo que dices tú, pero en eso no había caído yo, que los mails igual no es la herramienta más eficaz hoy en día para comunicar Sí. ciertas cosas y la gente lo acaba viendo como una propaganda, es verdad, con lo Lo importante acaba que es la viendo como comunicación. spam, porque tenemos el concepto del spam y lo acaba viendo como spam. Entonces, sí, utilizar otras herramientas. Y poner que vas a utilizar, o sea, al final la comunicación tiene una estrategia. En tu matriz de comunicación, donde pones
qué comunicas, con qué periodicidad, quién lo comunica y los soportes, seguirla, pero pensarla previamente. El correo semanal sí es cierto que puede agobiar incluso a los amantes de la cultura preventiva. Ya. Porque es eso, ¿no? Un poquito. Y hablábamos también de, ay, no, es que no sé cómo involucrar a las personas también que están desconectadas, ¿no? En todas las organizaciones, bueno, pues existen personas que con ciertos temas nos desconectamos o se desconectan, y eso me decía, tú, Estíbaliz, ¿qué consejo le darías? Para involucrar a las personas que están un poco desconectadas. Eso es. Jo, ahí depende de la situación, ¿eh? Yo creo que cuando tienes a una persona, a ver, yo tengo un ejemplo que no me pasó a mí, ¿eh? Me lo contaron en una formación que di allí en los Mares, que tenía una persona trabajadora y me pareció, estoy hablando de Sicilia, 1930. 2008, eso es, ¿eh? Que tenía una persona, y además en este caso etnia gitana, que no, o sea, estaba desconectado de todo, de la operativa, de la seguridad, y la persona responsable de prevención, muy inteligente, una persona que era una crack, hoy en día estará jubilada, fue a hablar con él, y dijo, esto no puede ser. Y claro, hablando con él se dio cuenta que lo que quería esta persona era responsabilidad y reconocimiento. Pero claro, era un operador, una persona operadora. El reconocimiento no tanto económico, ojo que no estoy hablando nunca de reconocimiento económico, que también a todos nos alegra la vida. En su momento definieron un proceso me saldrá, permisos de trabajo en un área muy concreta, donde además había un producto químico bastante complejo. Y le dijo, vale, tú vas a ser el encargado de De este tema. rellenar con la persona de operaciones y con la persona de mantenimiento de los permisos de trabajo. Cuando yo llegué a dar la formación, me lo presentaron porque estaba tan orgulloso de lo que hacía que le habían hasta dado un premio del trabajador de una empresa tipo americana, del año, por lo concienzudo que era. Hay que dar importancia a lo que hace la gente y hay que dar reconocimiento. El reconocimiento siempre, siempre hace, a todos nos gusta que nos reconozcan y siempre hace que te abras más a ese área. Pero no es fácil, no es fácil y no todo el mundo, no siempre hay hueco y no todo el mundo puede hablar y reconocer. Admito, en algún caso me ha sido imposible y he dicho, bueno, pues si no vas a aportar, que también hay veces, hay personas que no van a Sí, aportar que viven en nunca la y queja y no salen de vienen en la la queja. queja y llega un momento en que sabes que no vas a avanzar, prefiero apartarles. Disculpad que no todo el mundo, a no todo el mundo le convences, vamos, no, esto no es solo el mundo de Yuki. Sí, pero volvemos otra vez a lo mismo, escuchar, detectar necesidades que tenga esa persona, detectar bueno, qué le puede mover, qué está ahí dentro de esa persona que le pueda mover para llevártelo a tu terreno y conseguir moverlo en la misma dirección. Pero al final volvemos otra vez a lo mismo, Volvemos a generar lo mismo, espacios de pero escucha. eso es. Pero ahí no, vamos a ponernos en lo que son los factores psicosociales, ¿no? En qué puede afectar a la psicosociología, a la salud mental o a una persona en el trabajo. Carga de trabajo, análisis, o sea, sentido común, definición de rol, sabe claramente qué tiene que hacer. Tiempo de trabajo, o sea, volvemos a que la seguridad es sentido común y todos y todas queremos ser escuchados y queremos ser reconocidos. Todo es sentido común. Todos. Y si nos gusta que nos hagan eso en la calle, en nuestra casa, igual en el trabajo. O sea, ojo, que yo pienso que el trabajo que hay que ir a trabajar. Pero somos personas, no somos máquinas. Y no nos ponemos desdoblar. Ainhoa Bóveda mamá, Estíbaliz mamá, que comentábamos antes, Eso. y Ainhoa Bóveda, trabajadora de IMQ Prevención, ¿no? Bueno. Entonces, pues eso, que al final. Y luego también hay una cosita que es como. Yo me acuerdo, me vienen flasazos de conversaciones con gente, ¿no? Que en una organización había
un chico, que estaban preocupados porque ellos sabían que fuera del trabajo era la típica persona de presidente de la asociación de vecinos, creaba la marcha de no sé qué, se iba al monte con los amigos, o sea, una persona súper dinámica, súper activa, con muchísima vida social y, y que no tenía nada que ver con la persona que estaba dentro de la organización, ¿no? Y entonces, bueno, al final, hablando, descubriendo, preguntando, escuchando, bueno, pues yo creo que descubres muchas cosas de muchas personas que sí, que aquí venimos todos a trabajar, pero si en cierta medida somos capaces de conectar esa parte humana, esa parte de persona, esa parte de, no sé, de nuestros caracteres con el trabajo, pues yo creo que es el tándem perfecto, ¿no, Esti? ¿No Eso lo es. crees? Yo lo creo, sí, sí, vamos. Yo soy ferviente defensora. Porque hablando de temas de liderazgo y demás, ¿qué competencias crees que tienen que tener estas personas que están, bueno, que son responsables de los temas de seguridad y salud en las organizaciones? Vale. ¿Qué nos ocurre con líderes o mandos intermedios? O que muchas Eso veces es. hay un ascenso a una persona eh, porque técnicamente es muy buena, porque ha desarrollado el trabajo perfectamente, porque lleva muchos años, que hay muchas veces que es porque lleva muchos años, y se da por hecho que después de tantos años tiene que subir. Se Eh, merece, sí, sí. sí, y por ejemplo no tiene competencias en gestión de personas. Jo, es que Yo desde hace unos años, cuando me preguntan, yo he sido técnica el mejor, sí, vamos, del carro completamente, ¿no? Y me dicen, oye, ¿tú qué haces? Pues, tienes el puesto, ¿no? Jefa de seguridad y sostenibilidad. Yo gestiono personas. Realmente gestiono personas. Es mi equipo el que desarrolla el trabajo. Yo puedo estar apoyando, supervisando, haciendo de colchón frente a la alta dirección para yo distribuir las tareas a mi equipo. Pero gestionamos personas y hay que saber gestionar personas. Entonces, por un lado, y vuelvo a repetir mi palabra, coherencia. Tienes que ser coherente para ser líder en prevención o en seguridad. Por otro lado, dentro de las competencias actitudinales que creo que son imprescindibles hoy en día, no solo en el ámbito de la prevención, sino es la parte de la comunicación, se está perdiendo muy mucho el hablar de, pues eso, de manera clara, concisa, que te entiendan y preguntarme, ¿has entendido? Se va muy mucho a la comunicación escrita, que ojo con la comunicación escrita, que la carga el diablo, no ves la expresión, no ves, afortunadamente nos ayudan a veces los emoticonos, ¿no? Pero, o cuidado con la escrita, o sea, os pongo un ejemplo, suelo llamar por teléfono y decir, oye, te voy a enviar un correo, va con copia a esta persona por esto, no te piensa que es porque ah, necesitamos sacar esto y le tengo que tener comunicado y no mando dos. ¿Eh? Ojo, ponte en el otro lado en cómo te sentaría a ti el recibir ese correo con la copia no sé quién, ¿no? Y entonces, comunicación, coherencia y yo te diría empatía, porque tiene mucho que ver con la gestión de las personas. Y la empatía en el sentido de lo más fácil es darle más trabajo a la persona que responde, ¿no? A ver, ponte en el otro lado que sienta fatal y te resulta súper injusto, ¿no? Entonces, bueno, esa visión de gestión de personas, yo creo, gestión de equipos, vamos a decirlo así, gestión de equipos de trabajo, yo creo que tendría que ser obligatorio en cualquier en todos los... puesto que tenga personas a su cargo. Mm. Además, lo bueno de esto y lo bonito de esto por lo que estoy trabajando, y ya aprovecho también para meter una cuña publicitaria de propaganda, pero es que lo de propaganda me hizo mucha gracia. Esa cuña publicitaria, la semana que viene vamos a hacer una jornada de soft skills. El tema es que menos mal que todo esto se puede trabajar y se debe mejorar y bueno, al final son capacidades, conocimientos, hacer incluso simulaciones, los roleplays y trabajar
para eso, para lo que tú dices, ¿no? Que además de ser técnicos de prevención o responsables de prevención, bueno, pues somos personas, sois personas que están todo el día con personas. Entonces, pues bueno, al Eso final, es. y eso se está trabajando también muchísimo. Es una de las cosas que, mira, en estos 25 años, yo me acuerdo que sí que empezamos a trabajar con temas de mandos intermedios, la figura del mando intermedio también, generarles otras cualidades y habilidades diferentes a lo que viene siendo el típico encargado de turno y hacerle ver que al final también ellos están ahí con personas, ¿no? Pero bueno, volvemos otra vez, a personas. Volvemos a ¿Qué personas. Y más? es que Estoy ahora corriendo un poco porque estoy viendo el tiempo que nos queda, Estíbaliz, y sí, ya me sí, estoy, porque vamos. tengo que hablar o me gustaría hablar contigo de varias temitas más que no quiero que se nos pasen. Venga, No sé qué te parece, a ver, alguna herramienta que te haya sido realmente útil, alguna herramienta que igual antes que ha funcionado y ahora no. vale, No sé, vale. háblame un poquito de las Ejemplos, herramientas, vale, ejemplos de ambas, súper claras. Herramienta que ha sido realmente útil. Te pongo dos. Los comunicados de riesgo con un presupuesto asociado. O sea, eso hace que vaya chutado, que vaya súper fluido. El protocolo de gestión del conflicto. Wow, una herramienta bestial, bien aplicada, que no se quede en el cajón. O sea, por hay favor. que pensarlo mucho, ojo, ese ha sido uno de los proyectos que más me ha costado, pero si lo piensas bien y a ver, evidentemente no lo hice yo, es un equipo de trabajo, pero parece que ha quedado. Pero bien pensado y teniendo mucha sensibilidad con respecto a lo que puede sentir la persona que pone una queja, funciona muy bien. Nos ha dado pues, cosas muy, muy buenas. Y una práctica que antes funcionaba, ahora no, o nosotros creíamos que funcionaba, pero estoy convencida que ahora no funciona, son las observaciones preventivas de trabajo. Fíjate, lo tengo clarísimo. En su momento, cuando las implantaba, y además viene metodología que pon, bla, 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 Sí, 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 yo sí. creo que funcionó muy bien porque la gran mayoría no se ponían los EPIs y siempre ponías, no se ponen los EPIs, se lo pone cuando se lo explico. Hoy en día, entre que se ve como que vas a ser un chivato, pero no tienes el concepto de acto inseguro. ¿No? Estás pensando en cómo se comporta esa persona frente a la seguridad. Yo creo que han envejecido mal las observaciones preventivas y que hay que cambiarlas. Es más, las Bueno, estoy cambiando. sí, o lo que Estamos, decíamos antes, que hay ciertas cosas, ciertas herramientas, ciertas eso prácticas, ciertos es, proyectos que tienen su fin, sirvió para eso lo que es. sirvió y señores, ahora otra cosa nueva, ¿no? Estamos cambiando las observaciones y estamos pensando en poner un así sí, entonces poner lo bueno, que es reconocimiento, Ah, así y sí, a ver si de esa manera así, fomentamos el así sí, serio. ya. Así sí, me ha gustado, así sí, me ha gustado, ¿eh? Em, ¿Qué más? ¿Por dónde seguimos? Para aterrizar todo esto, me gustaría, bueno, pues eso, al menos poner un poco de práctica, ¿no? Algún ejemplo real que Sí, quieras poner, tu proyecto más retador, alguna experiencia que te haya marcado especialmente, Esti. vale. Como proyecto más retador, ahí lo he comentado ahora mismo, dentro de un proyecto de experiencia de empleado que desarrollamos en una de las empresas, pues salieron 5 ejes de trabajo. Dentro de estos 5 ejes, uno de ellos era seguridad psicológica. Y en ese eje, vamos, he trabajado Lo que no está muchísimo. escrito. Lo que no está escrito. Para que te hagas una idea, por ejemplo, una empresa con una estructura, vamos a decir, no es una empresa muy grande, pero vertical, como muy jerárquica, con una mentalidad tirando antigua, democratizar el espacio, eliminar despachos, hacer pradera para que todos tuviéramos el mismo nivel, ponlo así entre comillas, ¿no? Y para que este proyecto saliera adelante, las personas usuarias de oficinas, y estoy hablando de administrativos, en este caso administrativas, personas del departamento financiero, personas de recursos humanos, fueron las que hicieron el proyecto, es decir, hablaron con los proveedores, diseñaron el espacio, eligieron los muebles y lo que tenían era ayuda de prevención, para coordinación de actividades, de mantenimiento,
Pero, bueno, tenían reuniones, lo presentaban a dirección, o sea, la verdad es que fue un proyecto súper bonito. Y de ahí también surgió ese protocolo de gestión del conflicto, que lo que hicimos es, por un lado, externalizarlo. Tuvimos que diseñar los canales de comunicación, porque nuestro canal ético pues iba a un departamento interno y teníamos que hacerlo de otra manera, bueno, y de ahí sí que hicimos, aprovechando ya que estaba implantado, un diagnóstico de situación de conflicto en un área funcional concreta con cambio organizativo por malas definiciones de rol. Es decir, personas que dependían jerárquicamente de una persona, pero el trabajo se lo decía otro mando. Entonces lo que hicimos es un cambio jerárquico y con aquella persona con la que más desarrollaban el trabajo, pues pasar al departamento. Ese fue un proyecto que yo creo que, bueno, sangre, sudor y lágrimas, pero con Todo un maravilloso. resultado excelente. Pero volvemos al mismo, personas. O sea, personas, hay un Personas, conflicto, no sé por qué tengo que hacer esto, escucha, dar herramientas para poder comunicar, para poder ver esa queja o esa inquietud. O sea, estamos en la misma y el mismo proyecto fue basado en entrevistas personales. Y ahí hicimos muchas más cosas, pero igual esas dos fueron las más las más. potentes. Y luego personalmente, pues personalmente escribo todas las semanas en LinkedIn el martes de la prevención. Voy 306 semanas, que se dice fácil, son más de 6 años escribiendo semana a semana sobre cultura preventiva. Aprovecho, yo te sigo, ya lo sabes, y para mí eres mi influencer en prevención, ¿eh? Aprovecho para, bueno, para animar a todo aquel que no lo conozca o no te conozca, que eche un vistazo a tu LinkedIn, porque lo que estás diciendo es, la verdad es que algún día igual te dan un premio. ¿Te han dado algún premio de esto? No, no, no te has presentado. No, que va, que va. He presentado en un congreso, pero no manda ningún premio, no. ¿Y cómo se te ocurre? Bueno, tu día, por lo que leo yo y te sigo, es como tu día a día, ¿no? Tu día a día, esto me recuerda a unas Sí, monjitas también que escriben cosas todos los días. ¿Y cuál es el reto hoy es tu día a día, a te ver, inspira a crear el sí, martes de la sí, prevención, pero ¿no? además son historias reales, ¿eh? O sea, yo No te voy lo por la inventas, calle, no te lo inventas. no, no me lo invento, no. Voy por la calle, veo algo, yo, a En ver, un la gente que está semáforo, conmigo flipa un poco, ¿no? Porque de repente digo, ¡oh! Ya tengo el martes, y yo tengo en el móvil una carpetita donde apunto todos los temas porque se te van, o sea, entonces los tengo ahí y ya cuando lo escribo hago el tic. Entonces, bueno, pues tengo ahí pues bueno, como una base de datos de temas sobre los que escribir. Pues puede ser algo que he visto por la calle, algo que me ha dicho mi hija, algo que hace mi perro, sí, sí, o sesiones, algo más teórico o más académico, que también hay. Pero muchas veces es el día a día. comparar la vida real con la prevención. Hay uno que tuvo muchísimas visualizaciones, que el recurso preventivo éramos mi marido y yo, y la verdad es que dejamos a la operadora haciendo una tarta, nos fuimos al trastero y se le había olvidado sacar una cazuela de plástico y bueno, nos montó un show. Entonces no habíamos estado presentes, no habíamos hecho la evaluación de riesgos, el recurso preventivo no estaba apoyando, bueno, pues intento comparar Comunicación, la vida. comunicación, no había habido buenas instrucciones, que es que eso me pasó a mí también con mi hija. Se cargó metió pone el horno, la tapa de plástico y yo, de verdad, o sea, todo el plástico, tienes que cambiar todo, bandeja, rejilla, digo, madre del amor, Todo, pues, todo. instrucción La mal hecha. bandeja, la basura, eso es. Bueno, pues normalmente son Pues comparaciones de la vida real con la prevención, porque eh, parece que la prevención, que somos técnicos, industria, la prevención se aplica en casa. Eh, yo te puedo decir que mi hija, cuando vamos por la calle y ve, sobre todo en obras de construcción, que no tiene el casco, que está en un tejado y no está amarrado, lo primero que me dice es, ama, no mires. Y cuando miro dice, ama, no vayas a decir nada. O sea, yo soy así coherente, es, con lo que creo. así Ya es. veis que soy coherente. Es que es muy complicado, cuando de verdad vives, cuando de Sí, verdad vivimos la prevención,
es muy complicado ir por los sitios, ir por tu vida y quitarte lo que Sí. decíamos al principio, ¿no? Quitarte las gafas de prevención. Mis amigos, mi cuadrilla, bueno, se ríen muchísimo conmigo por este tema, ¿no? Porque no te pasa a ti que vas a un sitio y empiezas, Sí, sí, vamos sí, a ver, pero ¿cómo puede? Y esto, ¿Pero bueno, cómo puede ser? ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, pues, ay, Dios mío. Muy bien, y ya estamos llegando medio al fin. Voy a ir poniendo el tema de las preguntitas, a ver si alguien nos quiere hacer alguna Sí. pregunta. Y por hacer bueno, pues vamos a mirar un poco hacia adelante también. ¿Cómo crees que va a evolucionar la prevención en los próximos 5 o 10 años, ya cuando nuestras generaciones estén incorporadas en el mundo laboral? ¿Cómo crees que A ver, cómo va a ser este yo creo que hay futuro? una tendencia, aquí tenemos dos puntos importantes. Por un lado, hay una tendencia muy marcada hoy en día a desarrollar programas de bienestar, que me parecen maravillosos, ¿eh? Porque al final es prevención. O sea, quiero decir, si desarrollas un programa de bienestar bien pensado, pues Con sus objetos, con la con foto, un como decíamos calentamiento antes, con la foto. previo al trabajo, con fisio, prevenir lesiones, bienestar mental, bienestar financiero, bienestar físico, está súper bien, pero por otro lado, hace 2 o 3 semanas otros 2 mineros en Asturias han fallecido. Este año creo que van 5 mineros, o sea que seguimos teniendo accidentes que parece son del siglo pasado. Las caídas en altura, en tejados, con la lucernaria, es un día sí y otro también. Entonces, creo que aquellas empresas con alto nivel, vamos a decir, de demanda cognitiva, más centrado en tecnología, en oficina, va a derivar muy mucho al bienestar. Pero también es verdad que todavía tenemos que hacer muchísimo trabajo en, joder, la prevención de toda la vida. Y perdonad que lo diga así, pero no puede ser que un día se caiga una persona por un lucernario y al día siguiente vuelva a repetirse exactamente el mismo accidente en otra comunidad autónoma. A mí me parece que es fascinante, algo que todos hemos aprendido, ¿no? Entonces, por un lado, va a haber mucha acción centrada en salud mental, eso va a ser salvaje, Eso está ya. eso está, pero ojo, y aquí voy a ser un poco mala. Crítica. ¿Eh? Está súper bien poner asistencia psicológica a demanda, por ejemplo, ¿eh? Y puede ser incluso correctiva o preventiva. Pero aquí lo ideal es aplicar el sentido común. O sea, estamos hablando de horarios, estamos hablando de tareas, estamos hablando de definición de rol. Ojo, la importancia de la definición de rol. Estamos hablando de condiciones económicas. O sea, estamos hablando de cómo me siento yo en mi trabajo. Si el trabajo me pone un psicólogo, pero luego tengo unas demandas que son imposibles de conseguir, 7 mandos me piden Ya. tareas porque no está bien definido mi rol, y encima no tengo desconexión digital y mi jefe o jefa me llama a las 10 de la noche, te va a dar igual este programa de salud mental que van a cascar las personas trabajadoras de tu oficina o de tu trabajo. ¿Eh? Sentido Así común. es. Factores Sentido común. psicosociales. Así es. Así es así, tú lo has dicho, o sea, no podemos hablar, primero, no podemos hablar bueno, sí podemos hablar del futuro Sí, enfocado a temas de empresa saludable, temas psicosocial, sin tener la base bien cubierta y sin olvidarnos eso de que es. siguen ocurriendo accidentes mortales todos los días. Eso por un lado. Y por otro, poner parches a ciertas cosas cuando la base no se corrige, pues nos podemos Eso es. gastar todo el dinero del mundo, todo el tiempo del mundo, todos los recursos del mundo, que si lo de abajo no está cubierto, ¿no? La famosa pirámide, pues complicado vamos a... Que sí, Eso además es. es así, Estíbaliz. Bueno, todavía nos quedan 6 minutitos que si te parece podemos comenzar con alguna pregunta que nos están haciendo y es, ¿qué recomendarías a una pyme que quiere empezar a mejorar su cultura preventiva? Vale. Pymes, a ver cómo lo... Con pyme, a ver, yo las veces que trabajo con empresas más pequeñas, se funciona mejor que con las grandes, ¿eh? Yo ahí Menos lo que burocracia, diría es, ¿cuál?
menos burocracia, menos canales, menos menos personas que... vergüenza y se conoce todo el mundo. Entonces, ahí, a la hora de comenzar a trabajar en cultura, sí que diría de inicio que hicieran un diagnóstico. Siendo una pyme, no os vayáis a un NOSAC o que son muchísimas preguntas, iros a algo más sencillito, puede ser un Head Mind, que son 17 personas o algo similar, A 17. ver, dilo más, Si es una pyme, a ver, las metodologías para diagnóstico de cultura, algunas tienen 50, 60 preguntas. No, no os merece la pena meteros ahí, iros a algo más sencillo. Incluso con entrevistas personales. Entonces, para empezar, yo os diría, primero cumplimiento reglamentario. sí, Eso eso ya digo lo que lo doy damos por todos. hecho, pero bueno, hacemos un autodiagnóstico de cómo estamos, ¿vale? Y la segunda sí que se puede, tenemos varias opciones. O bien, si queremos hacerlo muy sencillo, implantar un proceso de sugerencias y ver cómo va. A ver, no pasa nada si algo no funciona y cambiarlo luego, ¿eh? Ojo, tampoco seamos demasiado prudentes y decir, no lo voy a lanzar que no va a funcionar. Si establecemos un proceso de sugerencias, que tengamos por favor un presupuesto asignado detrás, que no se nos quede en hemos puesto un proceso de sugerencias, Esto facilitar la lo has comunicación. repetido varias veces, a lo Sí, largo de... porque te hunde la participación. Facilitar esa recepción de sugerencias, pues como queráis hacer. O, dependiendo del nivel que tengáis, o sea, si es una organización que ya bueno, pues tiene un sistema de gestión implantado, hace mucho el sistema de gestión, ya digo, yo soy defensora. Dices, bueno, oye, quiero ir un poquito más adelante. Podéis establecer un grupo de trabajo con una persona representante de cada uno de los departamentos y discutir áreas o puntos en los que se quiera trabajar. Lo dicho, que puede ser seguridad psicológica, puede ser cambios organizativos, puede ser El procedimiento de gestión de conflictos. el procedimiento de gestión de conflictos. Entonces, volvemos a la misma. Lo primero, pensarlo bien a dónde queremos ir, ver dónde estamos. Lo ideal sería hacer un diagnóstico. Evidentemente, un diagnóstico tiene un coste económico. Si no queremos contratar a alguien de fuera, bueno, pues podemos en el equipo directivo estará seguridad y salud, prevención, como lo queráis llamar, que puede asesorar, establecer una serie de áreas de consulta, podemos hacer focus group, podemos hacer entrevistas individuales. Ojo, que esas entrevistas quede muy claro que son confidenciales. Si no, no se va a hablar con libertad. Y de ahí establecer, bueno, en qué áreas se va a trabajar y plantear acciones y plazos. No tiene mucho más misterio. O bien un diagnóstico, eh, hay varias metodologías. Ya digo que está el NOSAC, está el Headshine Minds, está el GDS. Es un poquito tener ganas, ¿no? Querer hacerlo y tener un Eso poquito es, de presupuesto. establecer Y el con punto de eso, situación y empezar a hacer, o sea, punto de situación, dónde estamos, cuáles son los puntos que queremos mejorar y establecer acciones. Y lo segundo que recomendaría, y va a parecer que me estoy tirando piedras por el tejado, es no ser muy ambicioso. Es decir, mejor una acción bien implantada, que funcione y que la deje rulando, que 10 y no se ha hecho nada. perfecto. No seamos ambiciosos, vamos despacito, que no pasa nada. Eso es, eso es. Porque aunque me queda poquito tiempo, Sí, bueno, recordamos, eso es participar, decidir qué queremos hacer y eso es lo que has dicho, no ser ambicioso. Yo creo que, y tener presupuesto, un poquito de presupuesto al menos, ¿verdad? un Para poquito hay que poder tener. hacer un poquito, un poquito. Quiero hacer una pregunta que he visto antes por aquí, que me parece ya la top y casi casi con esto cerramos la jornada, nos despediríamos, pero bueno, ¿cómo convencer a la dirección cuando aún no ve claro el valor de la prevención? Vale. Aquí, bueno, a ver, depende muy mucho de la dirección que tengamos. No creo en el convencimiento diciéndole, jo, fíjate, hay tantos muertos al año, Los porque vamos eso a es un ver. dato que conocen y si no lo... Pero podemos atacar por dinerete, podemos atacar por lo que impacta económicamente el absentismo. A ver, cuando hablas con la alta dirección tienes que tener su mismo lenguaje.
¿Qué lenguaje tiene tu director o tu directora? Entonces, normalmente tenemos la gestión de recursos, tanto personales como económicos, y la parte de producto final o servicio final, ¿no? Entonces, podemos atacar por, sobre todo, suele ser muy efectivo la parte de económica, el coste de la prevención. O sea, el coste del absentismo puede ser por accidente o hacer un coste por absentismo global, porque muchas veces que enfermedades comunes pues, pueden estar ocultando problemas subyacentes en la organización. Yo creo que con el dinero es lo más sencillo. Y también con la productividad. Esto sí que está demostrado, ya buscaré los artículos, se los paso ahí, ¿no? Empresa, y no voy a decir feliz, o sea, yo en el trabajo no soy feliz. Yo si tuviera la primitiva no iría a trabajar. O sea, me gusta mi trabajo, me apasiona, pero feliz estoy en mi casa, ¿eh? Entonces, pero empresa saludable, empresa productiva. Y eso lo saben también, ¿eh? Entonces, yo os diría que atacaréis por productividad, por dinero, y lo que si queréis es depende de por dónde queráis ir. Si lo que queréis es aplicar una acción, ver el retorno que podría tener de beneficio para la organización. Muy bien. Pues podríamos estar así toda la mañana, todo el día hablando contigo, Estíbaliz. La verdad es que voy a repetir un poquito lo que he dicho al principio. Ha sido un regalo tenerte. De hecho, en los 5 minutos que hemos estado previos a conectarnos, hemos quedado en una cosa muy bonita, que es que si vienes algún día tenemos que Sí, estar y sí. vernos y darnos un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Sigue con tus martes de prevención, que ahí estaré leyéndote, ahí estaremos leyéndote. Y nada, que muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos los que nos habéis acompañado, aunque nos hemos visto, sabemos que habéis estado ahí. Y nada, y hasta la próxima. Esti, te dejo Pues despedirte si quieres. eso es. Lo primero, muchísimas gracias a todos los que os habéis apuntado. Estaba Están fascinada, madre saliendo mía. por aquí Un unas montón, manitas un ahí, todo el montón. mundo aplaudiendo. Muchísimas gracias. Dime, Esti. Y lo segundo, muchísimas gracias a IMQ por pensar en mí. Jo, y ha sido una sorpresa y una gozada que me hayas entrevistado tú. Y no prometo que cuando vaya para Victoria te pregunto qué. Un Muy bien. placer. Qué ilusión nos hizo vernos. Me quedo con este regalo doble. Muchísimas gracias a todos. Pues nada. Gracias. Feliz fin de semana a todos. Es que ricasco.